Imagina por un momento regresar a los albores de la humanidad. Un mundo misterioso, lleno de peligros, donde la supervivencia era el único objetivo. En ese mundo primigenio, nuestros ancestros tropezaron con un fenómeno que cambiaría todo el curso de la historia. Algo mágico y aterrador a la vez: el fuego. Un rayo incendió un árbol o la lava de un volcán ardiente, nadie lo sabe con certeza. Lo que sí sabemos es que ese primer contacto fue un antes y un después. Al principio, quizás solo observaron con miedo y fascinación, pero poco a poco la curiosidad, esa chispa que llevamos dentro, les impulsó a acercarse y experimentar. Descubrir cómo conservar el fuego y luego cómo crearlo fue una proeza monumental. Más que calor y protección, el fuego fue la primera gran herramienta de investigación de la humanidad. Sin saberlo, alrededor de las hogueras se encendió la chispa de la curiosidad, el motor que impulsaría siglos de descubrimientos. ¿Listos para un viaje fascinante a través del tiempo? Acompáñenme en esta asombrosa evolución de la investigación científica, desde la chispa al chip. Observen a nuestros antepasados. No tenían laboratorios sofisticados, ni microscopios, ni ecuaciones complejas. Su laboratorio era el mundo que los rodeaba y su herramienta principal, la observación. Junto al fuego aprendieron de forma empírica. Vieron cómo diferentes materiales reaccionaban a las llamas, qué madera ardía mejor, cómo el viento afectaba la intensidad, qué pasaba al echar agua. Fueron los primeros científicos experimentales. A base de prueba y error, descubrieron relaciones de causa y efecto. Frotar palos secos podía crear fuego, y una forma primitiva de modelar el mundo. Y lo más importante, compartieron ese conocimiento transmitiéndolo oralmente a las siguientes generaciones. Con el fuego, la noche se hizo menos oscura y peligrosa. Podían cocinar, haciendo los alimentos más digeribles y seguros. Se protegían de depredadores. El fuego les dio seguridad y tiempo. Tiempo para pensar, para observar más allá de la supervivencia inmediata. El fuego, sin saberlo, liberó tiempo para la investigación, para la curiosidad. Entonces, ¿podemos decir que el fuego fue el primer paso en la investigación científica? Sí, analicemos. ¿Qué aprendieron con el fuego? La observación directa y empírica. Vieron cómo quemaba diferentes materiales, cómo reaccionaba al viento, al agua. Aprendieron experimentando, probando que la leña ardía mejor, cómo avivar la llama. Esto es la base del conocimiento empírico, aprender a través de la experiencia directa. Además, obtuvieron causa y efecto. Entendieron que frotar dos palos secos bajo ciertas condiciones podía causar fuego. Empezaron a entender las relaciones de causa y efecto en el mundo natural, una forma primitiva del modelado. Y por último, aplicaron la transmisión del conocimiento. Los más hábiles en mantener el fuego, los que entendían sus secretos, seguramente compartieron ese saber con el resto del grupo. La colaboración y la transmisión oral del conocimiento fueron cruciales desde el inicio. Durante milenios, la investigación avanzó así, paso a paso, acumulando sabiduría práctica, pero faltaba un lenguaje para organizar y explicar el mundo de forma más profunda: la matemática. Figuras como Newton revolucionaron el pensamiento. Ya no bastaba con observar qué pasaba, había que medir cómo pasaba, describir las fuerzas invisibles, crear leyes matemáticas que pudieran predecir el futuro. Este fue el nacimiento del método científico más formal, el que nos enseñaron en la escuela. Primero la observación, ver al mundo y hacerse preguntas. Después, la hipótesis, proponer una posible explicación, una teoría. A continuación, la experimentación, diseñar experimentos para probar si la hipótesis es correcta o no. A continuación, el análisis, interpretar los resultados, ver si la teoría se sostiene o hay que modificarla. Y por último, las conclusiones, llegar a un nuevo entendimiento, que a su vez puede generar nuevas preguntas. Un ciclo continuo de diálogo entre la teoría y el experimento. La ciencia se volvió un motor imparable de progreso. Creamos teorías para explicar el cosmos, la naturaleza, el cuerpo humano, y diseñamos experimentos para poner a prueba esas teorías, incluso para demostrar que estábamos equivocados, porque en la ciencia el error no es el final, sino un nuevo comienzo.
El método científico, impulsado por la matemática, nos llevó a comprender las leyes de la física, la química, la biología, pero el mundo real es complejo. Muchos fenómenos son tan intrincados que las ecuaciones matemáticas, por muy poderosas que sean, se quedaban cortas. Piénsalo en el clima, en el movimiento de fluido como el aire o el agua, ecuaciones muy difíciles de resolver a mano. Aquí entran en juego los ordenadores y especialmente la supercomputación, máquinas capaces de realizar miles de millones de cálculos por segundo. Ya no solo experimentamos en laboratorios físicos, ahora podemos simular mundos enteros dentro de un chip, probar hipótesis, predecir el comportamiento de sistemas complejos, todo en un entorno virtual. La simulación numérica se convirtió en el pilar de la ciencia, uniendo teoría y experimentación en una tríada poderosa. Y ahí llegamos al presente, a la inteligencia artificial. ¿Qué aporta la IA a esta historia? La IA nos abre un nuevo camino basado en los datos. En muchos campos tenemos montañas de datos generados por experimentos, observaciones, simulaciones, pero a veces la teoría matemática no es suficiente para entenderlos o simplemente la complejidad de los datos es abrumadora para el cerebro humano. Aquí es donde la IA transforma la investigación. Las técnicas de aprendizaje automático, el machine learning, permiten a las computadoras encontrar patrones ocultos en estos océanos de datos, patrones que nosotros con nuestros cerebros limitados no podemos ver. La IA aprende de los datos, extrae conocimiento nuevo, incluso puede formular hipótesis por sí misma. Es como si la IA se convirtiera en un nuevo tipo de científico, un científico basado en datos. Piensen en AlphaFold, un ejemplo asombroso. Décadas de investigación para entender cómo se pliegan las proteínas y la IA lo resuelve en horas. No solo eso, sino que revela reglas, relaciones que quizás nosotros no hubiéramos descubierto tan rápido o quizás nunca. La IA no es solo una herramienta, es una fuente de conocimiento que nos lleva a descubrir lo que antes era inimaginable. ¿Estamos ante un nuevo descubrimiento del fuego? Tal vez la comparación sea audaz, pero la esencia es la misma. El fuego fue la primera herramienta que nos dio poder sobre el entorno, tiempo para pensar, para investigar. La IA es una herramienta que nos da poder sobre el conocimiento mismo. Nos permite explorar océanos de datos, descubrir patrones ocultos, generar nuevo conocimiento científico a una velocidad y escala sin precedentes. Claro, aún estamos al principio de esta revolución de la IA. Tenemos que entender mejor cómo funciona, asegurarnos de que se use de forma ética y responsable, pero no hay duda de que estamos viviendo un momento histórico, un momento tan emocionante para la ciencia como quizás lo fue aquel día en que nuestros ancestros lograron controlar por primera vez la llama danzante del fuego. Pero una cosa es segura, la curiosidad, esa chispa que encendió el primer fuego, sigue viva, ahora amplificada por el poder de la inteligencia artificial. El futuro de la investigación científica es increíblemente emocionante. Si te ha fascinado este viaje a través de la evolución de la investigación, dale like, comparte este video y suscríbete a nuestro canal para más contenido educativo. ¿Qué descubrimientos crees que nos traerá el futuro impulsado por la IA? Déjanos tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima, exploradores del conocimiento. Y si quieres llevar tu aprendizaje al siguiente nivel, te invito a unirte a mi comunidad de miembros del canal. Allí podrás acceder a contenido exclusivo como cursos completos y chat en vivo, donde podrás hacerme todas tus preguntas. Es una gran oportunidad para conectar contigo y con otros miembros de la comunidad.